Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, profesor de la Universidad de La SUAY, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, quisiéramos su visión general sobre cómo están las cosas en Ecuador. Hay una Corte Constitucional renovada, procesos para renovación de varios organismos, incluyendo la Corte Nacional de Justicia, varias autoridades de control. Propuestas del gobierno de llevar incluso temas como el de la reestructuración de la justicia a una consulta popular. Y en medio de todo esto han surgido algunas iniciativas que hablan de la posibilidad de volver a poner en vigencia la Constitución de 1998, que señalan, entre otras cosas, tiene una mejor construcción en lo que se refiere a materia de seguridad, que es uno de los puntos más críticos actualmente en el país. Su opinión sobre este estado de situación general de las cosas. Gustavo, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, hemos visto desde algunos sectores cercanos al gobierno que se habla sobre la idea de promulgar o volver a la Constitución Política de 1998. Sin duda llama la atención cómo es que hoy en día se plantea volver a una constitución, a una carta constitucional que obedece sin duda a otro paradigma del constitucionalismo ecuatoriano. Ecuador ha tenido 20 constituciones en su vida republicana. Hoy por hoy, la Constitución del año 2008, que me parece ser con algunos defectos, ha puesto en marcha lo que se conoce como el modelo de Estado constitucional. Y mucho de ello se debe en base a la Corte Constitucional. Hemos asistido también a una reestructura parcial de la Corte Constitucional del Ecuador y naturalmente hemos visto cómo la Corte Constitucional, que se ha producido un recambio parcial de aquellos 3 miembros de la Corte, de alguna manera ha puesto en marcha la vigencia de los anhelados derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano. Estas constituciones latinoamericanas, digamos por así decirlo, estas constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, son unas denominadas constituciones aspiracionales, se las denomina así en el constitucionalismo, puesto que son constituciones amplias en derechos, son constituciones fuertemente materializadas, son constituciones que pretenden impregnar la vida y el accionar público con amplios catálogos de derechos fundamentales. Me parece ser que el trabajo de la Corte Constitucional ecuatoriana, que hoy hemos asistido a esta renovación parcial, ha sido importante a tono con actualizar el contenido de los derechos fundamentales. No es que las cosas han sido color de rosa en la Corte Constitucional, conviene decirlo, pero tiene que quedar claro efectivamente que el accionar de la Corte sin duda ha puesto en marcha el modelo de Estado constitucional de derechos. Fíjese usted, Gustavo, si miramos hacia atrás un momento, derecho al matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, el consentimiento libre e informado de las comunidades, sin duda derechos de las personas en libre movilidad, el acceso a medicamentos, son sentencias importantes que han desarrollado esta parte dogmática de los derechos fundamentales. Ciertamente preocupa, Gustavo, la parte institucional, la parte orgánica del Estado. Hoy vemos cómo una función de transparencia y control social ni siquiera se pone de acuerdo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar a superintendentes, para nombrar a Contralor General del Estado. Y eso es lo que llama la atención y lo que sin duda hace que nosotros demos una mirada a la parte orgánica del texto constitucional y nos planteemos la pregunta de si está funcionando o no el texto constitucional 2008 que hemos adoptado. Esta posibilidad mencionada de volver a la Constitución del 98, ¿de qué manera se podría o se debería operativizar en caso de darse? La pregunta es acertada, Gustavo. Esto que con extrañeza he visto algunos comentarios que plantean que directamente a través de una consulta popular, al asistir a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, es decir, al soberano ecuatoriano, se podría poner en vigencia la Constitución del año 98. Esto sin duda es descabellado. La actual Carta Constitucional, la Constitución 2008, establece mecanismos de rigidez y de cambio constitucional. Estos mecanismos de rigidez y cambio constitucional son varios, desde la enmienda constitucional, pasando por la reforma parcial y la nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. En caso de decidirse convocarse a una Asamblea Constituyente, tendría que plantearse todo el texto constitucional del año 98 en dicha convocatoria a Asamblea Constituyente, adoptarse ese texto constitucional y naturalmente someterse a un referéndum
popular para que se requiera una aprobación. Pero esto sería lamentable, Gustavo, puesto que sería un retroceso respecto al catálogo de derechos fundamentales que tenemos impreso en la Constitución del año 2008 y, naturalmente, pensar la instalación de una asamblea constituyente para adoptar sin más un texto constitucional que obedece a un momento constitucional de la historia constitucional ecuatoriana carece de todo sentido, no solo porque existiría una ausencia de deliberación, sino porque sobre todo estaríamos eligiendo a representantes populares a una asamblea constituyente para adaptar un texto constitucional que es anacrónico a las situaciones actuales del constitucionalismo ecuatoriano. Es decir, un proceso con los a través de mecanismos democráticos muy difícil. Solamente alguna acción de facto podría realizar esto. Exactamente, Gustavo. Es preocupante ver que algunos sectores impulsen la vuelta a una constitución del año 98, una constitución además muy limitada en el ejercicio de los derechos fundamentales. Vamos a decirlo claramente, la constitución del año 2008 requiere una actualización, naturalmente que sí. A más de 12 años de vigencia de la Constitución del año 2008 es necesaria una actualización constitucional, pero esto bien podría darse a través de una reforma parcial al texto constitucional sin tener que poner en riesgo la vigencia de los derechos fundamentales, que se mira como una conquista constitucional de mayor alcance, de mayor calado en el constitucionalismo ecuatoriano, y lo cual es importante. Esto ha dado pie para que la Corte Constitucional de alguna manera ponga en marcha el Estado constitucional, pueda desarrollar el contenido de los derechos fundamentales que hemos visto en algunas sentencias importantes que hay que rescatarlo y que naturalmente la Corte Constitucional tendrá que corregir otro tipo de actuaciones. Pero si es que nosotros tenemos que hacer una actualización en el constitucionalismo ecuatoriano, bien podríamos pensar en una reforma parcial a la Constitución, es decir, una reforma en la parte orgánica, en la parte institucional de la Constitución, que sin duda nos permita, pienso yo, de manera general, en eliminar, por ejemplo, esta función de transparencia y control social que no ha servido, perdónenme la expresión, para nada en el marco de la institucionalidad ecuatoriana. Fíjense cómo tenemos entrampado la designación de autoridades de control del Estado. Es una institución que no ha servido y que no ha sido funcional al ejercicio de los derechos fundamentales y que no ha puesto en marcha la vigencia del Estado constitucional. Pensarnos en una reforma al hiperpresidencialismo ecuatoriano también es positivo. Pensar en una actualización respecto de las atribuciones del legislador también es positivo. Respecto a estas relaciones entre el Ejecutivo y el legislador. Naturalmente que se requiere una actualización del texto constitucional, pero de ninguna manera pensar en volver a una constitución a través de una vía de una consulta popular directa, lo cual es impensable en el marco institucional que tenemos pasado en la Constitución del año 2008. La Constitución del 2008, hasta donde modestamente entendemos, doctor López, consolidó una amplia gama de garantías como medidas cautelares, acciones de protección, acciones extraordinarias y otras. Cierto es que se usa y se abusa de estas figuras en Ecuador, pero son garantías muy importantes para un Estado de Derecho. Efectivamente, Gustavo, me parece a mí, siempre digo esto, inclusive en la facultad, no es adecuado pensar que la gente abusa de las garantías, que en algunos casos puntuales podamos pensar que existe una distorsión del ejercicio de las garantías constitucionales, eso es real, pero eso pasa en cualquier ordenamiento jurídico. No a pretexto de que las garantías constitucionales no han funcionado adecuadamente, la respuesta tiene que ser eliminar el catálogo de garantías fundamentales. Sin duda, una actualización también es importante, una reforma a las leyes orgánicas que regulan el ejercicio de las garantías es importante, pero nótese lo vital que ha sido para el constitucionalismo ecuatoriano tener un amplio catálogo de derechos fundamentales y un amplio catálogo de garantías como instrumentos de protección de esos derechos fundamentales. Y es ahí en donde la Corte Constitucional ha tenido que realizar su agenda y su trabajo. La inacción de los poderes públicos, Gustavo, léase centralmente el legislador o el ejecutivo, respecto de las promesas constitucionales de la Constitución del año 2008, ha hecho que la intervención de la Corte Constitucional sea una intervención de mayor calado, de mayor alcance. Pero esto se debe a la inacción de los poderes públicos, centralmente el legislador y el ejecutivo, que no han desarrollado efectivamente el catálogo de derechos fundamentales y ha sobreexcitado de alguna manera la actuación de las cortes y tribunales. Bien, muchas gracias por habernos atendido su valioso criterio, doctor López. Muchas gracias y un buen día. El doctor Sebastián López es profesor de la UDA, experto en Derecho Constitucional.